Qué hermoso es Dios cuando nos disponemos a alabarle, a bendecirle, a darle toda la honra y la gloria. Y Dios nos deja ver su grande amor, su grande misericordia. Pues ojalá y hayas sentido la presencia de Dios, hermano. Ojalá y vengas dispuesto a que Dios llene tu vaso esta mañana, hermano, como ya lo está haciendo con algunos de nosotros, hermanos, como lo pudimos experimentar a través de la alabanza. Y pues, hermano, pues seamos todos bienvenidos. Algunos no nos hemos visto, algunos pues ya estuvimos mirándonos a lo largo de la semana, pero pues Dios es bueno, te ha traído hoy. Hemos dispuesto un tiempo para alabar a Dios y eso es bueno, hermanos. Hoy para algunos es el primer servicio de este año en este lugar. Para otros pues no hemos parado, hemos estado aquí con la ayuda de Dios y pues bueno, hoy estamos todos juntos buscando la bendición de Dios, buscando que Dios siga derramando de su espíritu a lo largo de este año en nuestra vida, en tu vida, y pues ojalá y por un momento te olvides del día de mañana, por el momento te olvides de que a lo mejor no has preparado las libretas, no has preparado las mochilas, no te preparaste para el día de mañana, que ya van a entrar los niños a la escuela, los jóvenes a las primarias, secundarias. Pero bueno, hoy queremos concentrarnos en lo que Dios quiere seguir haciendo en medio de nosotros. ¿Sí? Para esto vamos a la palabra de Dios, vamos a 1 Corintios 15, capítulo 15. Le vamos a dar lectura al último texto de este capítulo, que es el versículo 58. 1 Corintios 15, versículo 58. Tristemente, pues creo que algunos no han regresado de vacaciones, pues algunos hay varias ausencias. Esperemos que estén bien los hermanos, esperemos que todo esté bien. Y pues vamos a leer este texto, 1 Corintios capítulo 15, ¿sí? Está al final. A ver, le vamos a pedir a alguien que le ayude a la señora María a encontrar la cita, por favor. Está al final del... Sí. Pues bien, hermanos, la palabra de Dios dice de esta manera: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una vez más, hermanos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, para poder entender este único texto que acabamos de leer, hermanos, necesitamos mirar el contexto de lo que estaba pasando. Este capítulo 15 de 1 Corintios es el capítulo donde mejor se explica y el más claro acerca de la obra de Cristo, de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Este capítulo está
muy completo en esta doctrina de la resurrección, de la muerte y resurrección de Cristo. Es el más completo que vas a encontrar a lo largo de la Escritura. Entonces necesitamos poner atención para poder entenderlo. Para poder entender este texto, es necesario que tú en casa leas con cuidado desde el versículo 1 al versículo 58, para que puedas entender el propósito de Pablo de lo que les estaba hablando a los corintios, ¿sí? Él empieza hablándoles acerca del evangelio, ¿sí? De ese evangelio que había él predicado, de ese evangelio que ellos conocían, ¿sí? Que ellos habían escuchado, pero que en determinado momento dice, si no perseveran ustedes en esa palabra, si no perseveran en el mensaje que han escuchado, pues no van a llegar a la salvación. Y vas a creer en vano. Has creído en vano si no perseveras en lo que escuchas, ¿sí? Bueno, y dice Pablo, bueno, el fundamento de esta palabra, el fundamento de lo que yo te estoy hablando, descansa en dos torres gigantes, en dos columnas, dos baluartes del evangelio. ¿Cuáles? La muerte y resurrección de Cristo Jesús. En eso descansa este mensaje, dice, ¿sí? En eso descansa toda la palabra de Dios, sobre dos columnas, la muerte y resurrección de Cristo, ¿sí? Entonces él les explicaba, dice, miren, yo todo lo que he hecho, todo lo que he logrado, ha sido únicamente por la gracia de Dios, ¿sí? Entonces les explicaba a los corintios, mira, si tú quieres escuchar a otros predicadores, a otros apóstoles, a otros discípulos, para mí no hay ningún problema, dice. Nada más que ten cuidado, no sea que esos, en lugar de edificarte, te vengan a meter dudas, te vengan a hacer dudar de lo que tú escuchas, de lo que yo te he hablado, les decía Pablo a los corintios, ¿sí? Entonces, tú lo que tienes que estar bien claro, que tengas en claro en tu vida, es la resurrección de Cristo Jesús, ¿sí? Él hacía defensa de su ministerio en este capítulo. Pablo hacía defensa del ministerio de Cristo Jesús en este capítulo, ¿sí? Y de cómo el mismo Señor Jesús en determinado momento dice, Él se va a sujetar a Dios. Así como la iglesia se tiene que sujetar a Cristo Jesús, dice, también un día Cristo dice que le va a entregar todas las cosas a Dios en sus manos, y él mismo va a estar sujeto a Cristo, ¿sí? Entonces les explicaba muy bien, ¿sí? Y hacía muy claro, mira, si tú no le crees a Cristo, ¿qué caso tiene que vengamos a perder el tiempo aquí? ¿Qué caso tiene que estemos aquí todos los domingos? Dice, si no le crees, pues entonces vámonos a comer y a beber, porque pues mañana vamos a morir. Pero no es así, decía Pablo, ¿no? No es así. La confianza que nosotros tenemos es de que este pasaje habla claramente de la obra redentora de Cristo Jesús, y nos dice que a lo mejor no todos vamos a morir, y nos dice que a lo mejor no todos vamos a llegar al mismo punto, pero nos dice que todos vamos a ser transformados, para bien o para mal, ¿sí? Unos para sufrir un castigo eterno y otros para entrar a la gloria de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Y esto no se va a hacer, no va a tardar mucho, esto va a ser rápido. Dice, en un abrir y cerrar de ojos, todos vamos a hacer, todo esto va a cambiar, todo va a ser transformado.
Y ya cuando estemos allá con Cristo Jesús, allá dice, ya no va a haber muerte, ya no va a haber dolor, ya no va a haber pecado que te esté asediando. Ese pecado que a lo mejor, gracias a Dios, algunos pudieron pasar a lo largo de este último fin de año. A lo mejor hoy por la gracia de Dios estás aquí porque lograste evitar los dardos del enemigo. A lo mejor a lo largo de las fiestas que pasamos te ofrecieron, te tentaron, pero gracias a Dios aquí estás. Lograste llegar a este día sin haber manchado tus vestiduras, ¿sí? Eso es bueno. Bueno, dice, ya cuando estemos allá, ya no va, ese pecado ya no te va a asediar. Ese pecado ya ya va a estar muy lejos de tu vida, ¿sí? Y pues Pablo les explicaba todo esto a los corintios para que tuvieran una sola idea, ¿sí? Su mente puesta en Cristo Jesús. Todo su ser puesto en Cristo Jesús, porque Él fue el único que venció a la muerte, ¿sí? Por eso al final del capítulo, Él termina con este texto. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor de vez en cuando. No, dice siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí hay 4 ideas, hay 4 verdades, ¿sí? Hay 4 motivaciones para el creyente, para el cristiano, que si las ponemos por obra, en este año te pueden ayudar. Hoy que estamos iniciando, hoy que estamos a una semana de haber iniciado el año y que a lo mejor tienes muchos proyectos, tienes muchos propósitos, tienes muchas metas a lo largo de este año, ¿sí? Con tu familia, en tu negocio, en tu trabajo, tienes ideas que quieres poner por obra, que quieres echar a andar, ¿sí? En tu propio cuerpo a lo mejor, ¿no? Muchos están con esos proyectos en sus personas. Bueno, hoy que está esta idea de hacer planes a futuro, pero que tristemente al final del año, o dentro de un mes o 2, ya quedaron atrás, ya se dejaron. ¿Por qué? Porque no se van a cumplir, hermano. Porque te vas a desanimar, porque van a venir las pruebas, ¿sí? Y empiezas, a lo mejor empiezan a hacer otro tipo de propósitos, ¿sí? Y hay mucha gente que hoy en día tiene este propósito, ¿no? Hoy en día a lo mejor en otras iglesias te están hablando de las primicias, te están hablando que para que te vaya bien en este año, tú tienes que tener un compromiso con Dios. Tú tienes que hacer un proyecto con Dios. Tú tienes que hacer a lo mejor una ofrenda a Dios. O sea, son muchas cosas que hoy en día la gente hace. ¿Por qué? Porque estamos iniciando el año. Pero tristemente, te vuelvo a repetir, al final de año, pues hay muchas cosas que no se van a poder cumplir, o que no se llevaron a cabo. ¿Por qué? Porque no se pusieron bases sólidas, no se pusieron bases firmes, así como Pablo les está diciendo, a ver, primera cosa que tienen que hacer es esto, segunda es esto, tercera es esto y cuarta es esto, ¿sí? Pero que yo te aseguro una cosa, si analizamos estos 4 planes que Pablo está dando en este texto, te pueden hacer mejor cristiano, te pueden hacer mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor estudiante, pero sobre todo, mejor cristiano. Y mejor miembro de esta iglesia, ¿sí? Y ojalá te queden bien claros, hermano. Ojalá pongas atención en esto que te voy a mencionar a continuación. Pero para que podamos explicártelos, para que podamos
que queden grabados en tu mente. A lo mejor los puedes hasta escribir, los puedes a lo mejor hasta dejar escritos para que no se te olviden, y al final de año los vas a revisar y puedes tachar uno a uno o puedes palomear uno a uno si los llegaste a revisar durante el año. ¿Sí? Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Padre amado, te doy muchas gracias por esta palabra, Señor. Padre, la hemos leído, Señor. Ahora ayúdanos a entenderla, Padre. Ayúdanos a que esta palabra quede grabada a lo largo de este año en nuestra mente y en nuestro corazón. Que hoy en este día, Señor, podamos entenderla y podamos empezar a ponerla por obra, Padre. Tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestros vasos, llene nuestras vidas, Señor. Llene esa necesidad que tenemos de ti. Amado Dios, en tus preciosas manos ponemos esta palabra, Señor, para que tú le des vida delante de nosotros. Padre, únicamente usa mis labios, Señor, mi mente, mi corazón, para que tú seas glorificado a través de esta palabra, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, habla mi vida primeramente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Entonces ya más o menos te puse en contexto lo que Pablo estaba hablando. Repitamos una vez más el mismo texto. Dice la Escritura: así que, hermanos míos amados, ¿sí? O sea, Pablo amaba mucho a los hermanos, como sinceramente se los digo a cada uno, en Cristo Jesús los amamos. Y los extrañamos cuando no los vemos y pues bueno, oramos por ustedes y le pedimos a Dios que nos siga ayudando a caminar a su lado de cada uno de ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque están en nuestra mente y en nuestro corazón. Pablo tenía a la iglesia de los Corintios como muy amados, ¿sí? Los amaba. Por eso les dice: así que, hermanos míos amados, después de que les ha explicado la resurrección de Cristo, después de que les ha defendido el ministerio de Cristo y su propio ministerio, después de que les ha explicado muchas cosas, les está hablando con amor, con cariño. ¿Para qué? Para decirle esta verdad, para decirle este plan que pudiera poner por obra en sus vidas. Y les dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes. ¿Sí? Estad firmes. O sea, ¿qué les estaba pidiendo Pablo? Que tuvieran una convicción, que tuvieran una firmeza en su caminar delante de Dios. Y esto, ¿cómo es necesario hoy en día en la vida del cristiano, en la vida de aquel que dice ser hijo de Dios? Tener una firmeza delante de Dios, ¿sí? Estar firmes, o sea, estar de pie delante del Señor. No estar titubeando, no estar para allá y para acá, no, estar de pie. Sin volver a mirar hacia otro lado, sin estar mirando hacia atrás o estar mirando hacia los lados. No. Pablo les decía: estén firmes mirando al frente, porque al frente tenemos el porvenir asegurado con Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él fue el único que dio su vida por ti, hermano. ¿Sí? Por eso Pablo lo que les empieza primero a decir y a motivar, dice: estén firmes, sean firmes. ¿Qué hace un miembro del ejército cuando está en una fila delante de a lo mejor en una ceremonia protocolaria? ¿Qué hacen? Están firmes y no titubean. Por ejemplo, los de la guardia inglesa, allá en el castillo de Inglaterra, donde están los príncipes,
el que está en la entrada, el soldado que está en la entrada, ni titubea, ni siquiera parpadea, hermanos. O sea, están una disciplina, con una disciplina, una firmeza que no puede ni voltear, que no puede voltear a un lado y a otro. A tal grado ha llegado el caso en que es tanta la disciplina que tienen que estar mirando nada más al frente, ¿sí?, que se llegan a desmayar los soldados, porque no tienen permitido ni cruzar palabra, ni mirada con una persona, ni voltear al lado, ni estar no, tienen un área específica donde tiene que estar su mirada puesta. Bueno, el apóstol Pablo les está diciendo: sean firmes, estén firmes, vamos a estar firmes, ¿sí? En otro texto, Gálatas 5, versículo 1, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Otra iglesia que también andaba titubeando, ¿sí? Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí a los Gálatas? Les está repitiendo esta verdad. Estad pues firmes en la libertad, pero aquí les está diciendo en la libertad, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cristo ya los había hecho libres. Cristo ya te hizo libre del pecado. Bueno, si a lo largo del año pasado Dios entró a tu vida, te hizo libre, ahora quiere que estés firme, que goces esa libertad, ¿sí? ¿Cómo? Esa libertad tiene que estar mirando hacia adelante, esa libertad tiene que estar, te debe de llevar a poner tus ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque Jesús ya te hizo libre del pecado, ¿sí? Por eso Pablo les decía en 1 Corintios: estén firmes. ¿En qué otra cosa puedes estar firme en este año? Filipenses, ahí más adelante, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿En qué debes estar firme? En el evangelio que has escuchado, en la palabra que estás aprendiendo, firmes en un mismo espíritu. Imagínate si este pequeño grupo de personas caminamos con un solo propósito, en un mismo espíritu, las cosas van a cambiar, espiritualmente hablando. O sea, que estemos unánimes en la fe del evangelio, ¿sí? Por eso Pablo estaba preocupado por los corintios. Sean firmes, estén firmes, dice. Ahí más adelantito, segunda de Tesalonicenses, más adelante de donde estamos, segunda carta a los Tesalonicenses, ¿sí?, en el capítulo 2, versículo 15 al 17, ¿sí? Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. O sea, Pablo,
analizaba el caminar de las iglesias, veía la problemática que había en cada congregación, en cada lugar donde él asistía, y no dudaba en dar estas recomendaciones. Estad firmes, dice. Pero aquí les está hablando de la doctrina que habían escuchado, de la doctrina que él les había hablado. Ya sea, dice, por carta o en persona, pero ustedes conocen la doctrina. Y Pablo decía, estén firmes, ¿sí? ¿Para qué? Y él les decía aquí en el versículo 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, ¿sí? Nuestro Dios y Padre, confirme en todo lo que hagamos, dice. Ahora, para llegar a estos extremos, para tener esta firmeza en la doctrina, en el evangelio, en el conocimiento de Cristo Jesús, en el conocimiento de su muerte y de su resurrección de Cristo Jesús, tenemos que tener una actitud. Tienes y debes de tener una actitud. ¿Y cuál debe de ser esa actitud? Para mantenernos firmes. Porque como les decía, allá afuera, nuestras amistades, nuestros amigos, ellos no están conscientes de la batalla espiritual que tú tienes si tú empiezas a caminar, si tú tienes meses de caminar con Dios. Allá afuera hay un enemigo muy grande de tu alma. Primera de Pedro, más adelantito todavía. Primera de Pedro, en el capítulo 5 de Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8 al 10. ¿Cuál es la actitud para estar firmes? La actitud es esta. Versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Sí, para poder estar firmes en lo que escuchas, para poder caminar firme delante de Cristo Jesús, que estés firme en el evangelio, que estés firme en la fe, que estés firme en la doctrina, necesitas estar velando y orando. Y necesitas ser serio con lo que escuchas. Sed sobrios, dice el apóstol Pedro. Pero no se queda ahí, dice, y velad. O sea, tienes un enemigo muy grande allá afuera. Y esto es real, hermano. Pero el enemigo que tienes allá afuera no va a llegar contigo como te lo han platicado, como el mundo ha hecho creer que es el diablo. No, te lo ponen ahí con unos cuernos, con una cola grande, de color rojo. Muy feo el personaje que te presentan. Y no es cierto, el diablo no es así, hermano. Dice la Escritura que el diablo era el ángel más hermoso allá arriba en el cielo, la criatura más perfecta. Pero ¿cómo se te va a presentar? Se te va a presentar a través de un amigo, a través de un familiar, donde te va a tocar, te va a tentar para ver si caes. Ay, ¿qué tanto es tantito? No seas tan radical, dicen algunos. ¿Sí? ¿Qué tanto es tantito una copita? ¿Qué tanto es tantito una bailadita? ¿Qué tanto es tantito que apoyes en esto? ¿Sí?
¿Cómo lo vas a resistir si no estás firme? ¿Cómo lo vas a resistir si no tienes esa fe, esa confianza en que te has acercado al Dios verdadero? ¿Sí? Por eso el apóstol Pedro en el versículo 10 les termina diciendo esto: mas el Dios de toda gracia, el que te va a ayudar es Dios. Es el que te va a dar la fuerza para enfrentar esa tentación. ¿Sí? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Dios puso el medio, ¿cuál? Cristo Jesús, su Hijo. ¿Para qué? Para que nos dé la gracia para poder enfrentar a ese gran enemigo. ¿Sí? Y dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, después de que esa tentación ahí te esté asediando, pero no va a ser para siempre, va a ser un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione. O sea, Él mismo te va a dar la salida, dice, y te va a firmar, y te va a fortalecer, y te va a establecer como un verdadero hijo de Dios. Sí. Entonces, por eso volvamos a 1 Corintios, por eso el apóstol Pablo decía, estad firmes. ¿Sí? Pero hay otro, no nada más decía el apóstol Pablo, no nada más decía, estén firmes en esto, no, también el apóstol Pablo les decía, bueno, ya estás firme, ya creíste, ¿sí? Ya estás consciente de a qué Dios te has acercado, ahora dice, ahora sé constante. Ese es el siguiente paso, hermano. Es el siguiente plan para este año. Ser constante. ¿Sí? ¿Constante en qué, hermano? Pudieras decir, yo siempre vengo, o por lo menos vengo de vez en cuando. Yo siempre más o menos trato de cumplir con mis responsabilidades. Yo trato de asistir, ¿sí? Pero Pablo les decía, no, es de vez en cuando. Tienes que ser constante. Estás firme, ya creíste en Dios, ya escuchaste el Evangelio, estás seguro de que Cristo Jesús murió por ti. Ahora, sé constante en la búsqueda de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios dice que la vida del cristiano, ¿cómo tiene que ser? Proverbios 4:18 dice que la vida del cristiano tiene que ser como la luz de la aurora. Cuando amanece, poco a poco se va poniendo el sol, pero no va menguando, sino que va incrementando cada día, cada hora más y más, hasta que de plano se esclarece todo. O sea, todo está tan claro porque el sol ya está sobre toda la tierra. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios. A ver, vamos a ver Proverbios 4. Proverbios capítulo 4. Versículo 18, para que no estemos adivinando. ¿Sí? Dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, cuando tú estás firme en las cosas de Dios, cuando tú ya conoces a Dios, cuando tú eres constante, ¿qué va a dejar ver tu vida? Va a dejar ver un crecimiento que va creciendo cada día más. ¿Por qué? Porque eres constante ¿en qué? En la búsqueda de Dios, dijimos. ¿Cómo vas a buscar a Dios? Primeramente se le busca orando con Él, teniendo una comunión íntima con Él, con Dios. Estamos en una oración diaria, constante, platicando con Él mis proyectos, mis planes, mis dudas, también mis luchas. ¿Cómo? Se las llevo en oración
diario, soy constante. ¿Sí? Pero eso mismo, para poder tener una plena comunión con Dios, para conocer yo a Dios, ¿qué tengo que hacer? Ser constante también en mi conocimiento de Dios, en mi lectura diaria. No un día sí y un día no, hoy se me olvidó. No, ser constante, ¿por qué? Porque eso me va a llevar a conocer a Dios. Y el ser constante en el conocimiento de Dios te va a evitar muchas cosas. Te va a evitar que tú como varón estés concentrado al 100% siempre en tus problemas de trabajo, siempre en tus 4 problemas, ¿sí? Te va a evitar eso. ¿Por qué? Porque tienes una comunión con Dios íntima, estás buscando, estás conociendo más, y Dios no nada más se enfoca en tus 4 problemas, en tu trabajo, se enfoca en toda tu vida, ¿sí? Si una mujer empieza a tener esa constancia de búsqueda de Dios en oración, en lectura, ¿tú crees que va a tener tiempo para andar preguntando por la vida de otro? ¿Por andar llevando una verdad o una media verdad a la casa de la vecina o a la casa de la comadre? En otras cosas, ¿tú crees que va a estar ocupada una mujer santa, piadosa, que busca a Dios constantemente, va a estar metida en problemas de chismes? No, hermano. No, hermana. ¿Sí? Pero ¿cómo? Tenemos que ser constantes en la búsqueda de Dios. ¿Sí? No va a haber esas dudas, sino que va a haber mujeres piadosas, hombres temerosos de Dios, tratando de ser útiles a los demás, a su familia primeramente. ¿Y qué va a pasar si se cumple? Mira, Romanos 12. Romanos capítulo 12. Si hubiera esa constancia en el hombre, en la mujer, en el joven, en el niño, después se va a empezar a ver en la iglesia, en la congregación, se va a empezar a ver en las familias. Romanos 12, versículo 9. Dice así: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Qué se va a reflejar en la congregación? El amor, pero sin hipocresía, sin fingimiento. ¿Por qué? Porque van a estar en el mismo espíritu, porque andan buscando lo mismo. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Tú crees que va a haber dudas cuando un hermano te comparte, cuando un hermano convives con él, cuando un hermano lo frecuentas? ¿Tú crees que si te invita un inconverso vas a poner en duda: ¿dónde asisto? ¿Con aquel? ¿Con el comadre, con la comadre, con el compadre, con el cuñado o con el hijo de Dios? Vas a preferir estar en comunión con los hijos de Dios, ¿sí? Por eso Pablo les decía: en lo que requiere diligencia, no sean perezosos, sean constantes, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Para qué? Para que haya un gozo en la esperanza, sufridos en la tribulación, que estemos luchando por las mismas cosas. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, dice. ¿Sí? Y si hay ese espíritu dentro de una congregación, dentro de una iglesia, va a suceder también lo que sigue: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes.
No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Imagínate que esto se refleje en una congregación, que esta constancia lleve a reflejar todo este amor no fingido, toda esta actitud de personas que realmente conocen a Dios. No se van a dejar vencer por lo malo, ¿sí? Van a hacer el bien siempre. ¿Por qué? Porque hay esa constancia en la búsqueda de Dios, ¿sí? Volvamos al capítulo 15 de Primera de Corintios. ¿Y qué decía Pablo? Nada más se quedaba con esas dos cosas. ¡No! Fíjate, el tercer plan que puedes elaborar para este año es: creciendo en la obra del Señor siempre. Y pareciera que los puntos son los mismos, pero si tú los analizas, llevan cada uno su problemática, llevan cada uno su idea. Y aquí dice: creciendo en la obra del Señor. ¿De qué nos habla? ¿Qué es la obra de Dios, hermano? Porque cuando cierto personaje le decía al Señor: ¿qué es la obra de Dios? Muchos pensarán que dicen: a mí dime qué es la obra de Dios, a mí dime cuál es la obra de Dios y yo la hago. Porque su fe está puesta más en lo que puedo hacer en mis fuerzas que en lo que Dios puede hacer a través de mí. Y Pablo no estaba diciendo de eso. Pablo está hablando creciendo en la obra del Señor siempre, ¿sí? Y podemos enfocarlo a lo mejor a conocer más la obra del Señor, su obra redentora, qué vino a hacer a la tierra, por qué vino a la tierra. Podemos enfocarlo de esa manera. Pero también Pablo también estaba abarcando, dice: bueno, ¿quieres crecer en la obra de Dios? Tienes que ser cada día mejor, como lo mencionábamos en el punto anterior, que tu vida vaya creciendo cada día más, que tu vida vaya reflejando a Cristo mejor, a Cristo Jesús mejor cada día, ¿sí? A que conozcas más a Dios en sus características que trajo a esta tierra para vivir en medio de gente pecadora, para vivir en medio del pecado. Cristo tenía sus características, amaba, servía, ¿sí? No ponía condiciones. Y Pablo se está enfocando a eso, a que conozcas más la obra de Dios, conocer más a nuestro Salvador, ¿sí? Pablo volvía a repetir esta idea en segunda de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Creciendo en la obra del Señor. 3:18 dice: antes bien, segunda de Pedro 3:18, antes bien, crecer en la gracia. ¿Qué era crecer en la gracia para
apóstol Pedro, el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. O sea, Pedro se enfoca en dos cosas bien importantes: crecer en la gracia. La gracia es la demostración práctica del fruto del Espíritu en cada vida. La gracia es el favor inmerecido de Dios al mandar a su Hijo Jesucristo. Por eso Pedro lo está enfocando, dice, bueno, si tú creces en la gracia vas a conocer más a Cristo Jesús y Él se va a reflejar cada día más. ¿Por qué? Porque son las características que un cristiano debe de tener. Una llenura del Espíritu en ti. Y eso va a reflejar que tú conoces a Cristo. O sea, conocimiento del Señor Jesús es la segunda cosa que el apóstol Pedro está hablando. Que tengamos conocimiento del Señor Jesús. Un estudio que te lleve cada día a tener más conocimiento de Dios. ¿A qué Dios te has acercado? ¿Quién es tu Salvador? ¿Sí? Y eso te va a llevar a una sujeción a su palabra, a las palabras de Cristo Jesús. ¿Sí? Y vas a caminar por donde Él te guía, por donde Él te muestra. Y Él claramente nos ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, ¿sí? Y cuando tú creces en esta obra del Señor, tu vida va a empezar a dar rasgos de lo que hacía Jesús en esta tierra. Amaba y servía, ¿sí? Cada día te vas a hacer más semejante a Él, creciendo en la obra del Señor. Aquí en la iglesia tenemos el proyecto de la construcción. Tenemos que crecer también en esa área, hermanos, en el área material. Empaparnos más de lo que se está haciendo, saber qué hacemos, qué no hacemos, qué nos hace falta, qué limitaciones tenemos, qué virtudes hay en cada uno, para que la obra de Dios se vaya desarrollando en todas las áreas. Sí, es hermoso, lo principal es que se vaya desarrollando en lo espiritual, pero al desarrollarse en lo espiritual, lo material va a salir a flote de las vidas, ¿sí? Porque se va a ir reflejando cada día. Volvemos al capítulo 15. Cuarto y último plan para este año, ojalá y lo pongas por obra. Sabiendo, versículo 15 al final, la parte B, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, el apóstol Pablo dice, mira, a ver, amado hermano, ¿estás firme? ¿Eres constante? ¿Sí? ¿Estás creciendo en la obra del Señor? Ten por seguro una cosa, tu trabajo no es en vano. No te desanimes por lo que veas, por lo que escuches, no te desanimes en lo que pudieras escuchar, inclusive de alguno de nosotros. Tu trabajo que estás haciendo no es para mí, no es para el hermano, no es para la hermana. Tu trabajo lo está mirando Dios. Y tu trabajo, dice, no es en vano. Sí, algunos a lo mejor tenemos que hacer 2, 3 labores en nuestro caminar cristiano, pero tu trabajo no es en vano, hermano. Mientras no estés con el propósito de quedar bien con el hermano. Mientras no estés con el propósito de que la gente me vea, la iglesia me vea, lo activo que estoy. No, que lo estés haciendo para Cristo Jesús. Tu trabajo no va a ser en vano. Hebreos 6,
Hebreos capítulo 6. Versículo 9. Versículo 9 al 12. Dice la palabra de Dios: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Sí? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fíjate qué hermoso el escritor de los Hebreos da esta palabra de aliento para aquellos que se esforzaban, ¿sí? Que aquellos que querían estarle, como nosotros decimos, échenle ganas, le estaban echando ganas, ¿sí? Y les estaba diciendo a ellos, amados. O sea, les aclara, les dice, mira, esto es muy bueno lo que tú estás haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque haces cosas que impactan en la vida de otro, que impactan en el testimonio de otro, pero estas pertenecen a la salvación, ¿sí? En tu salvación personal. O sea, le estás dando el mensaje adecuado a las personas cuando tú te paras por la verdad, cuando tú haces la obra de Dios. Pero dice, debes de estar bien consciente de una cosa: Dios no es injusto para olvidar tu trabajo que estás haciendo, ese esfuerzo que estás haciendo y ese amor que estás mostrando, ya sea al hermano, a la hermana, ya sea a la obra de Dios, ya sea a la iglesia, a la congregación, al lugar. Te estás esforzando porque esto cada día sea mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo para quedar bien, como yo te decía. Dice el escritor, lo estás haciendo para el nombre de Cristo Jesús. Tu labor va enfocada a exaltar a Dios, a exaltar a Cristo Jesús, ¿sí? Y si ahí le estás amando y sirviendo a tu hermano, a tu hermana, ¿sí? O le has servido y aún le sigue sirviendo, pues esto es muy bueno, ¿sí? Pero decía también, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. O sea, que cada uno de nosotros tengamos este mismo propósito. Este año, este mes, no, dice el escritor, hasta el fin, hasta cuando Jesús te llame a cuentas, cuando Jesús venga por su iglesia. O sea, que seamos constantes en esto, que estemos firmes en esto, pero que no nada más digamos, pues este mes vamos a echarle ganas, ¿no? Este año vamos a echarle ganas. No, dice, hasta el fin, hazte a una idea. Todavía no ganas nada, todavía no acaba tu carrera. Sigamos caminando, pero hasta el fin con una sola idea: agradar a Cristo Jesús, ¿sí? ¿Para qué? Para que tenemos una seguridad, dice, una plena certeza. ¿De qué? De la esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? Mi esperanza es un día estar con Jesús. Nuestra esperanza es que un día estemos todos los que estamos ahorita y todos aquellos que faltan también, que estemos con Cristo Jesús. Nuestra esperanza es saber que un día allá arriba estemos y que alguien diga, ¿sabes qué, hermano? Yo escuchaba tus mensajes, yo escuchaba los mensajes por grabación y hoy estamos aquí porque entendí una palabra tuya un día en el estudio.
Imagínate, hermano, que eso llegara a suceder. ¿Sabes qué, hermano? Yo estoy aquí porque me impactó lo que tú hiciste por mí. Me impactó el testimonio que tú dabas delante de mí. Me impactó tu firmeza, tu constancia, tu amor. Eso me llenó y por eso estoy aquí, gracias a lo que tú hiciste en la tierra. ¿Cómo vas a sentirte, hermano? ¿Cómo te va a bendecir esa palabra, hermano? ¿Sí? Por eso decía hasta el fin, para que tengas una plena seguridad de esa esperanza que estás persiguiendo, que vamos persiguiendo y que no hemos logrado. El apóstol Pablo decía, yo no pretendo haberlo ya logrado. Por eso, qué hermoso cuando se entiende la palabra, ¿sí? No es un tiempo únicamente, no, nada más el plan es para este año, voy a estar firme, voy a echarle ganas. No, proponte llegar hasta el final, hasta acabar la carrera, ¿sí? Y todos estos, dice la Escritura al final, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Sí, yo vi tu caminar, sí, yo vi tu esfuerzo, yo vi cómo le echabas ganas, a lo mejor con carencias, a lo mejor con dificultades, a lo mejor con obstáculos, pero yo vi cómo permaneciste firme, decía el escritor de los Hebreos. Y dice, bueno, tú conoces a Pedro, conoces a Pablo, conoces a los discípulos, a Juan. Bueno, imítalos. Pero si tú estás viendo que un hermano le está echando ganas, que un hermano de tu iglesia, de tu congregación, se ha puesto las pilas y está firme en las cosas de Dios, imítalo, dice. ¿No está diciendo la palabra? Imítalo para que podamos llegar al final. ¿Sí? ¿O no es lo que buscamos, hermano? ¿No es lo que queremos? Segunda de Juan, ahí más adelantito, segunda carta del apóstol Juan, que nada más tiene un capítulo, versículo 8, versículo 8 dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Qué está diciendo el apóstol? A ver, párate un momento, mira cómo estás caminando. Mirad por vosotros mismos. ¿Para qué? Para que no pierdas el fruto de tu trabajo, ¿sí? Sino que recibas ese galardón, un cuartito, la mitad. No, dice completo. Cualquiera, dice, fíjate bien, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Por eso el apóstol Juan y el apóstol Pedro y el apóstol Pablo ponía mucho cuidado y mucho énfasis en mirarnos a nosotros mismos, en cuidar qué es lo que hacemos, qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Y el apóstol Pablo decía, sé constante, ¿sí? Está firme, sé constante, crece en la obra de Dios, porque lo que estás haciendo Dios lo toma en cuenta, no se olvida, ¿sí? Y por eso el apóstol Juan dice, bueno, primero, chécate a ti mismo, chécate cómo estás caminando hasta el día de hoy, no sea que vayas a perder tu galardón. Checa bien cómo andas, a quién escuchas. Hoy en día es tan fácil
desviarse tan fácil, extraviarse de la verdad. Por eso el discípulo amado decía, persevera en la doctrina de Cristo, conoce más a Dios, ¿sí? Porque muchos tienen la facilidad de a lo mejor de conocer personas y a todo mundo le dicen sí. ¿Va un testigo a su casa? Sí, pásale, vamos a platicar. Si no tiene las bases sólidas para platicar con un testigo de Jehová, te pueden desviar del camino. Si no tienes las bases sólidas para escuchar a predicadores de prosperidad, te pueden desviar del camino. Y como por ahí dicen, te pueden hacer flexible para las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado. ¿Sí? Gálatas 6, y con esto concluimos. Gálatas capítulo 6. Gálatas en el capítulo 6, el mismo apóstol Pablo, capítulo 6, versículo 5. Versículo 5 dice así: porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo está dando esta instrucción a los Gálatas, la iglesia que no estaba muy firme, una iglesia que estaba titubeante, ¿sí? Y al terminar su carta a los Gálatas, les está dando estas instrucciones. Dice, a ver, si tu mirada está puesta en otra persona, sábete de una vez que cada quien llevará su propia carga. El hermano no va a poder hacer mucho por ti, porque tú eres el que vas a estar delante de Dios un día. Cada uno, dice, llevará su propia carga. Pero también les motivaba, dice, el que es enseñado en la palabra, compártelo con los demás, compártelo con aquel que te está instruyendo, comparte qué está haciendo Dios en tu vida. Me está brillando esto, fíjate que entendí de parte de Dios esto. ¿Por qué? Porque eso va a motivar al hermano que te está capacitando, que te está instruyendo. Lo va a motivar a que se busque más a Dios, para que Dios use más su vida para ser de bendición para ti. ¿Sí? ¿Por qué les decía esto? Porque veía que había ese titubeo en la iglesia, porque había que algunos estaban cayendo en el autoengaño en Gálatas, allá en Galacia. Se estaban autoengañando y les decía, a ver, espérense, Dios no puede ser burlado. Dice, no te engañes, Dios no puedes engañar tú a Dios. Mira, todo lo que el hombre va a sembrar, eso también va a cosechar. Tarde o temprano eso lo vas a cosechar. ¿Por qué? Porque si estás sembrando para tu carne, ¿cuál va a ser el producto de esa siembra en tu carne? La corrupción, el pecado. Pero si estás sembrando en el Espíritu o para el Espíritu, vas a cosechar vida eterna del Espíritu. ¿Sí? Por eso Pablo les daba. Entonces dice, a ver, hermanos, hermanas, no se cansen pues de hacer el bien. A su tiempo vas a cosechar esa obra que estás
trabajando. Por eso Pablo les decía, tu trabajo no es en vano. A su tiempo vas a cosechar lo que estás sembrando. Pero que te quede bien claro, si estás sembrando para el Espíritu, vas a segar vida eterna, vas a cosechar esa vida eterna con Cristo Jesús. Pero si estás segando para tu carne, tarde o temprano te va a alcanzar la corrupción. Tarde o temprano el pecado va a alcanzar tu vida. ¿Sí? Tengamos cuidados. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a los puros hermanos. No, dice, a todos. A todos, a lo mejor a tus vecinos, a tu familia que no cree en Dios, a todos aquellos que tengas oportunidad de tenerlos cerca. Y dice, mayormente a los de la familia de la fe. O sea, si le sirvo al que no conoce a Dios, pues con más amor, con más ganas le voy a servir al que sí conoce a Dios. Y no voy a cuestionar, sino le voy a servir con todo el amor que Cristo ha puesto en mí. ¿Sí? Con más ganas, con más ferviente amor a los de la familia de la fe. Por eso, ahora sí, leemos completo. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 4 planes, 4 proyectos, 4 propósitos, 4 ideas de lo que pueden hacerte mejor creyente, mejor hijo de Dios, mejor padre, mejor madre, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo. Ahí están. Tú sabes si los llevas a cabo, tú sabes si dices este año 2 y el otro año 2, pero sí se pueden llevar a la práctica. ¿Sí? Ojalá y tus propósitos para este año que estamos iniciando sean espirituales y sean amar más a Dios. Sí. Porque ojalá y al fin de año pudieras testificar. Me brilló y lo puse por obra. Me brillaron los 4 y los puse por obra. Y hoy quiero hacer una evaluación. Ojalá, hermano. Y esos 4 se reflejen en tu vida, hermano. Qué bendición va a ser para tu familia, para la iglesia, para un servidor, el ver que estos planes se pudieran realizar en nuestra vida, en nuestra congregación, en nuestra iglesia. Sería una gran bendición. Y va a ser una gran bendición porque estoy seguro que más de uno, Dios le ha hablado este día. Ojalá, hermanos, démosle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias, hermoso Padre, por tu bendita palabra, Señor. Pues ahora, Señor, pon el querer como el hacer en cada uno, Dios. Y podamos, amado Dios, al final del año mirar que muchas de estas verdades que hoy escuchamos fueron una realidad de nuestra vida, son una realidad de nuestra vida. Para aquellos que a lo mejor hemos empezado a ponerlas por obra, amado Dios, yo te ruego que pongas tú, Señor, toda la ayuda de parte del Espíritu Santo a cada hermano, a cada hermana, Señor, y podamos, amado Dios, a cada día tener esa firmeza, Señor, en nuestra vida, en nuestra propia convicción.
a cada día ser constantes en la búsqueda tuya, Señor, a cada día creciendo en la obra del Señor, Padre. Y como resultado, amado Dios, la bendición de parte tuya, porque tú no olvidas. Dice tu palabra que si damos un vaso de agua a uno de tus pequeñitos, Padre, recompensa tendremos de parte tuya. Ayúdanos, Dios, ayúdanos y que esta palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Y amén, Señor.